Viernes para todos. Muchas gracias por sumarse a este break de marzo. ¿Qué día es hoy? 13 de marzo. Estamos ya perdidos. Es día viernes, de eso estamos seguros. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. ¿Qué tal, Robert? Buen día. Sí, viernes 13 nos ha tocado este break, así que bueno, trataremos de que sea, de que todo sea normal, que no pase nada raro. Sí, sí, Esperemos sí. que no, esperemos que no. Vi- Parece que viene duro marzo. Bueno, después Sí. de que no estuvimos la semana pasada, siguen pasando cosas. El mercado no está muy tranquilo, el internacional. Por ahí pareciera que el nacional es más un safe haven, sí, es un flight to quality. Dentro de todo no la estamos pasando tan mal dentro de lo que son activos locales. Ahora sí, con mucha volatilidad y a la espera de nosotros los seguimos diciendo para el sector de acciones a la espera de balances que confirmen tendencia y que lo peor quedó atrás. Pero lo que todavía no queda muy atrás, Fran, ha sido la inflación que se dio a conocer en el día de ayer. Sí, la verdad que, bueno, no termina digamos, de frenar esta suba constante que ha tenido. Si bien no siguió subiendo, nos dio el mismo numerito que enero con menos días. Así que, bueno, por ahí a tener cuidado. Hay algunas cuestiones que, bueno, he estado mirando ahora en la mañana que hacen del índice digamos, del total del índice, hay algunas particularidades, pero sí, sigue siendo un día, perdón, un dato bastante flojo, eh, sobre todo con las intenciones del gobierno de bajar la inflación y eventualmente llevarla a un dígito, ¿no? Esto nos continúa demorando esa tarea. Sí, por lo menos bastante. Ya quizás para el próximo analicemos las proyecciones del REM que salieron hoy. Obviamente no van a tener contemplado este mal dato de inflación, aunque bueno, a lo mejor la mayoría de las consultoras estaban entre 2,6 y 2,7. Tuvimos también una licitación estándar que salió justo antes en realidad no salió, se conoció después, pero se licitó antes del dato de inflación. Esto nos abre alternativas de posicionamiento o reposicionamiento, un tema que ya estamos empezando a hablar con gestoras de fondos y también con algunos clientes, porque vamos a tener que analizar dos aristas. Es el famoso FAL, este fondo de asistencia laboral, es un fondo de cese laboral que implementó la ley de reforma laboral aprobada recientemente. Entonces, esto para nosotros abre alternativas importantes, sobre todo para lo que va a ser el segundo semestre del año. Y se llama volatilidad, un poco lo que está pasando en el exterior, en donde vemos que nuestra cartera sube 4% un día y al día siguiente baja 5% y después vuelve a pasar lo mismo y así viene el mercado lateralizando con mucha presión, quizás con un sesgo bajista, dependiendo del sector en estos últimos días desde que se lanzó el ataque de Estados Unidos e Israel hacia Irán. Pero bueno, por lo pronto y mirando un poquito por el espejo retrovisor, acá lo que vos decías, Fran, otro mes de una inflación por encima de la esperada, 2,9. Este mes no fueron los estacionales, fueron los regulados y una núcleo que no cede. Sí, ahí, bueno, uno de los datos que tenía es respecto a la núcleo. La núcleo se vio muy afectada por la suba fuerte de la carne, ¿sí? Ayer veía un analista que decía que si excluimos el precio de la carne, o sea, las subas de la carne, la núcleo daba 2,1, ¿sí? Porque, bueno, en la inflación núcleo impacta mucho este tipo de productos, ¿no? Los bienes de consumo general, la canasta básica, ¿sí? Y bueno, la carne ahí hizo estragos. Eh, Otra cuestión que también fue complicado fue el tema regulados, porque bueno, se liberaron algunos, sobre todo en tema energético, digamos, electricidad y gas, se liberaron algunas tarifas en algunos sectores
puntuales de la sociedad, digamos, en algunos tratos sociales particulares, que bueno, hizo que aumentara bastante el precio de los servicios y eso, bueno, impacta muy fuerte también en el nivel general y sobre todo como se ve en el sector de regulados. Sí, correcto. El sector de regulado ya se veía desde hace tiempo, ya de finales de febrero se hablaba. El año pasado tuvimos un año electoral, entonces no se habilitaron tantas subas en lo que son servicios, como vos decías, en la parte energética, Fran, y eso hizo que, bueno, todo se pospusiera. eh, y, y afectar ahora de golpe. Siempre noviembre y febrero son buenos para los estacionales. Marzo acá abril se ve muy afectado, se ve abril del 2025 por lo que fue el acuerdo con el fondo, pero fíjense, marzo terminó siendo la inflación más alta mensual del 2025. Sí, o sea, marzo es un mes heavy. Acá influenciado por el acuerdo con el fondo, marzo y abril los dos, del año pasado, cuando se estableció un nuevo esquema monetario y cambiario, pero marzo suele ser un mes difícil. Si a esto, Fran, le sumamos esta presión en el precio del petróleo, que esta presión en el Ujú. precio del petróleo viene más, lo vamos a volver a decir unas placas más adelante, pero también es bueno mencionarlo ahora. eh, Viene más en los mercados de spot que en los mercados de futuro, con lo cual los mercados de futuro empiezan a anticipar cierta normalización hacia adelante, que es algo a tener en cuenta a la hora de decir yo quiero acciones petroleras. Em, y esa suba del crudo no solamente afecta los costos de transporte, logísticos, el consumo familiar de combustibles, sino que también afecta a otros sectores muy importantes como el de los agroquímicos, ¿sí? A otros bienes que son utilizados también para hacer combustibles, como el maíz, como el azúcar, entonces también ayudan a presionar sobre otras industrias que utilizan estos insumos para producir proteínas, ¿sí? Entonces, ahí el problema que puede haber con la inflación ya no es un problema de política eh, económica del gobierno, sino ya un problema de ajuste relativo de precio de la economía en su conjunto. Si esto se prolonga, lo que vamos a ver es una mayor presión inflacionaria o al menos un escenario desinflacionario más lento, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que acá la inflación se va a 4, sino que a lo mejor el proceso desinflacionario, en vez de en abril ya estar tocando el 2%, lo veamos hacia mayo o junio eh, recientemente, ¿sí? Entonces, ese también va a ser un punto a tener en cuenta, el esquema de pricing del combustible que está llevando a cabo YPF con medias móviles también ha ayudado a que todavía no tengamos un impacto tan grande en marzo, pero bueno, el combustible podría ser la carne del mes de marzo, Fran. Sí, nos habíamos desacostumbrado un poco que suba tanto el combustible. Si mal no recuerdo, en este último mes había subido casi 5%, ¿sí? Aún teniendo en cuenta el tema de las medias móviles y que, digamos, que se pondera un poco los precios con los días anteriores, aún así la suba fue bastante grande. Imaginemos, o para que ustedes también tengan el contexto em, de lo mucho que se ha movido el precio del crudo, ¿no? Hemos tenido una semana con una volatilidad tremenda, llegó a valer $120, después volvió a 85 y así viene rebotando para todos lados. Pero bueno, digamos que nos afecta y como decías Robert, puede ser la carne de marzo y obviamente que va a impactar, sí, obviamente que se va a notar, sí. Se nota cuando uno va a llenar el tanque eh, ahora a la estación de servicio y, y bueno, y eso desparrama, sí, sabemos que es un producto que siempre desparrama costos, eh, entonces, bueno, va a haber que tenerlo en cuenta y posiblemente no sorprenda si algunas cuestiones en marzo dan un poco más
picadas, como se dice, de lo normal. Sí, Fran, ahí más o menos siendo una estimación de lo que pega el combustible en el índice, una suba del 10% aproximadamente va a ser un 0,3 de inflación. Sí, si nada se moviera y solo el combustible se moviera 10%, ya tendríamos un 0,3 de inflación en el mes de Extra. marzo. Claro, exactamente. Entonces, bueno, va a ser para seguirlo. Obviamente en esto el gobierno mucho no puede hacer porque estamos en una política más abierta, ¿sí? Con precios más eh, internacionales y bueno, lo que quedará es pasarlo y ahí son las luces amarillas a nivel global que obviamente también puede pegar a nivel local si este conflicto y este precio del crudo se extiende. Nosotros lo que sí vemos es que quizás a mediano plazo somos más optimistas con el precio del crudo desde el punto de vista consumidor. Así que, pero bueno, en el corto plazo podemos tener una inflación un poco más alta a la esperada, ¿sí? O sea, no digo más alta de los niveles actuales mensuales, sino, digamos, a lo que se viene esperando, que es un proceso de desinflación, pero puede ser un poco más lento. Y también en el día de ayer, previo a conocer el dato de inflación, se cerró una licitación. Ah, y también un punto, Frank, que ayer se comentó Ujú, mucho. Perdón, volvemos acá. Ya se venía hablando bastante. Y ayer ya fue alevoso, ya fue público, por lo menos sí. en X, en la red social, en la ex Twitter, que ya conocíamos el dato de inflación antes que se publicara. Sobre eso sí creemos que va a tener que trabajar el gobierno. Sí, 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 porque está siendo poco prolijo. No, y el secreto estadístico es algo Sí, que está importante. custodiado por ley, ¿sí? Sí, sí. Entonces ya varios minutos antes de que se conociera el dato ya se sabía que era 2,9. Ahí va a tener que trabajar más el gobierno, no sé si en la modificación del índice, pero sí en el tema de la confidencialidad de la información, porque hasta los precios se movieron por anticipado. Entonces, bueno, este sí fue un tema y fue un tema que sonó mucho el día de ayer. Y si volvemos a la licitación que se dio antes, cuando miramos algunas cosas, eh, bueno, no sé, hubieron precios, Frank, que en el corto Mm. plazo lo veo más complicado, un 2,6 de licitación al mes de mayo podría estar muy justo con la inflación. Yo no sé si es hasta... este me parece Medio optimista. medio optimista y este me parece más en línea. O sea, si tuviera que elegir, elegiría el de septiembre y no el de abril. No sé, ¿cómo lo ves vos? Sí, la letra que se licitó fue de mayo, ¿sí? 15 de mayo, una nueva letra. Y la realidad es que, digamos, salió bastante alineada a lo que se veía, pero sí, con gusto a poco después de saber el dato, ¿sí? El dato de la inflación. Así que vamos a tener que ver cómo se comporta a final de cuentas en mercado secundario la letra, porque debería acomodar un poco ese rendimiento. Eso en principio porque, bueno, no tiene tanto tiempo para recuperar la tasa perdida en 60 días, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, un poco complicado. Después, eh, el resto, todo bastante estándar, la verdad que no hay mucho más que resaltar. Se volvió a colocar el AO 27, ¿sí? El bono en dólares. Acá, Em, acá lo incluso hoy, tenemos. ahí está, Ahí está. incluso hoy, de esos 150 millones que se adjudicaron ayer, a tasa de menos del 5,50, perdón, ¿sí? Menos de 5,50 de tasa, se le van a sumar otros 100 millones hoy en una segunda licitación, eh, bueno, completar los 250 millones. eh, no sé, no son semanales, sería quincenales. eh, y bueno, continuar con el esquema que tiene planeado el Tesoro para ir juntando los dólares que necesita para los cupones. Dicho eso, Furias, el secretario de Finanzas, dijo que ya tienen en principio casi cerrado no solo el vencimiento de ahora de julio, ¿sí? Que vence 9 de julio el bono patrio,
sino que también el de enero del año que viene, 9 de enero, también lo tendrían, digamos que cocinado eh, y casi asegurado ya el pago. Sí, acá en este contexto, con este bono que nosotros le pusimos hace 2 semanas, que era el bono estrella. Yo creo que para el Ministerio de Economía es el bono estrella, aunque ya vamos a ver algo. A nosotros, en principio, nos gusta mucho, si bien vence en octubre del año que viene, pero por ahí para ir devengando dólares, paga intereses mensuales en dólares, teniendo una buena cosecha este año y una buena acumulación de reserva, que volvemos a decirlo, salvo el 2 de enero que el Banco Central no compró dólares, el resto de los días ha comprado todos y cada uno de las ruedas hábiles de las ruedas, ha comprado dólares. Esta semana viene como a una velocidad crucero de 50 millones promedio diario. Bueno, no es mucho, pero sí al sumarlo todos los días es bastante. Todavía no estamos en la época fuerte. Entonces, consideramos que este bono nos permite dar una renta de corto plazo, porque cuando miramos, lo estuvimos mirando internamente, acá con el equipo, con Francisco, con Román, y veíamos bonos al 2031, 32, 6%, ¿sí? Entonces, por ahí parecieran que irse tan largo no tiene tanto premio, pero hay que buscar corto que rinda arriba de 3-4%. Entonces, por ahí para los más arriesgados que quieran hacer una renta en dólares, no vemos mal este bono. Lo vemos bastante tranquilo hoy por hoy y más nos va a gustar cuando Sí. empiecen a entrar los pagos de intereses. Entonces, sin lugar a dudas, es una buena estrategia en este contexto para ir buscando devengar intereses. Con respecto a los dólar link, que está acá en el cuadro de arriba, si bien todavía podríamos estar en este, sobre todo, no lo vemos muy atractivo, sí nos gusta la tasa en dólares. ¿Sí? El de septiembre nos gusta un poquito más. Si miramos a septiembre un dólar link que rinda 5 con este bono que rinde 5,59, no vemos mal este dólar link, aunque quizás con el carry como viene, no sabemos si va a seguir así y pensamos que en algún momento va a haber un proceso de dolarización no traumático. Con tantas liquidaciones de dólares, muchos van a volver a buscar dólares, ¿sí? Porque van a necesitar dólares. Em, para el que no está pensando en tasa, sino que está pensando en cobertura porque tiene que hacer alguna operación en dólares, este bono dólar link no lo vemos mal. Sí, pero no lo estamos comparando ni contra la inflación ni contra la tasa, estamos buscando cobertura. Entonces, para el que necesita cobertura por un negocio en dólares, por una compra de inmueble, por un alquiler de un campo, una maquinaria, que me rinda dólar más 5 no lo vemos nada mal, pero estamos pensando en dólares y no lo estamos comparando con el peso. Y antes de ir a las alternativas de posicionamiento, ya vemos caro esto, ¿sí? Eh, la letra de descuento, esta letra de descuento SER que vence en mayo, va a devengar hasta la inflación de marzo. Porque eso se va a conocer en abril y en abril va a empezar a devengar hasta mayo, ¿sí? Entonces esto sí puede quedar interesante, pero en mercado secundario ya no tanto, ¿sí? O sea, el corto plazo lo vemos un poco más complicado, salvo que descompriman un poco estas letras cortas y empiecen a rendir más, y ahí lo vamos a ver. Ahí te sumo una cosita más, Robert, antes de pasar. Sí, Volvemos para atrás. O sea, no sé, no necesariamente volvemos, pero otra cosa que remarcó el secretario del Tesoro es que en esta licitación, al no licitarse los bonos de los bonos de cortísimo plazo, que recordemos que venían quitándolos un poco, lograron extender la duration en general de la deuda que se canjeaba por la deuda nueva en casi un año, ¿sí? En 0,78 duration, es decir, eh, prácticamente un año han extendido los vencimientos. Es algo que quizás no lo vemos o no resulta tan llamativo, pero está bueno que de a poco eh, los rendimientos dejen de ser pasado mañana, ¿sí? Hablando mal y pronto, ¿no? De a poco van extendiendo algo de la duración de la deuda. Bastante tiene que ver, obviamente
emisiones en dólares un poquito más largas y bueno, y bastante de las emisiones que se hacen al 27 y al 28. Nada, era una cosita más para agregar ahí. Sí, 2027-28, pensemos que, bueno, acá está venciendo la letra Tamar de marzo, Que era eh, grande. que era grande. Acá se fueron con inflación fundamentalmente. Acá hubo dos cosas que no licitó el gobierno. Una, tramo muy corto, lo cual nos es bueno desde el punto de vista del financiamiento porque le quita presión a la tasa. O sea, muy corto, nos estamos refiriendo a 30 días, no licitó abril. Sí, se fue a mayo recién, ¿sí? Entonces como que extendió un poco la duration ahí, no licitó al mes que viene y no quitó liquidez del mes que viene. Sí, entonces eso nosotros estimamos que va a ser bueno para la caución, no va a bajar más de los niveles que está, pero puede mantenerse por ahí o si vemos una suba, no va a ser tan brusca. Es lo que estimamos nosotros. El mes pasado, en febrero, eso determinó una suba muy brusca de la tasa, ¿sí? Durante la parte de la segunda, tercera semana y parte de la última semana de febrero. Entonces, fueron 2 semanas de tasas muy altas en febrero, muy altas. Y en eso creemos que el gobierno ahora está buscando menos volatilidad en la tasa. Sobre todo cuando vemos que está empezando, como nosotros vemos, que está empezando a haber algunos brotes verdes en el crédito. Brotes verdes, no estamos diciendo que ya estamos en el paraíso. Y otra cosa que no licitó fue el tramo más largo de la curva de la tasa en pesos. ¿Sí? Porque en términos generales, ya lo vamos a ver, estaba bastante castigado. ¿Sí? Entonces, ir a licitar un sector castigado es bajarle más el precio al sector castigado y que el gobierno tenga que pagar más. Buenísimo para los que estamos del otro lado, pero ellos también tienen que jugar para su sector. Entonces, ahí buscaron un mix entre cómo estirar duration sin castigar al sector, sin ir a buscar el sector más castigado, más caro de las tres curvas. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, un poco esa fue la estrategia del Ministerio de Economía, del MECOM. Y ahora sí, seguimos viendo un fuerte desacople entre la ley local y la ley extranjera, Fran, en los bonos soberanos en dólares. Sí, no termina de acomodarse esta parte. Eh, Imaginamos o entendemos que debería todo esto ir acompañando una vez que el central siga acumulando dólares, acomodando hacia abajo, ¿no? Yendo a números un poquito más llamativos o más amables para la curva. Eh, el AO 27 ha quedado un poco, digamos, descalzado o completamente, eh, como es, fuera de la curva, ¿no? Completamente fuera de la curva, sobre todo si lo tenemos en cuenta que es ley local, ¿no? Pero bueno, la duration también ayuda y el esquema, sí, el esquema sobre todo que tiene de pago mensual le ayuda a que la tasa sea más baja. Lo que decíamos recién, el Central viene este año comprando, si mal no recuerdo, eran un poco más de 3.500 millones de dólares, ¿sí? Lo que va del año en el mercado de libre cambio. Eh, y, y estimamos o debería, una vez que ya confirme que tiene pagos ya asegurados y demás cuestiones, el riesgo país debería bajar, ¿sí? Porque, digamos, ya no habría riesgo de no pago, debería irse un poquito más para abajo. Y bueno, estamos esperando eso. Acá se puede ver, bueno, los que más pueden ganar son siempre la parte larga de la curva, como ya lo hemos mencionado varias veces. Eh, la parte larga sería la que más se ve beneficiada. Subas, digamos, directas, ganancia de capital de en algunos casos 20% si la TIR llegara al 6. Estamos un poco lejos todavía de eso, ¿sí? Miremos, no sé, por ejemplo, el AL 41 está teniendo una TIR de 10, ¿sí? O sea, estamos lejos de 6, pero bueno, llegado el caso, tienen potenciales subas muy grandes con una baja interesante del riesgo país. Sí, Fran, acá, bueno, podemos ver el lado 27 bien acá abajo. Nosotros creemos que le falta un poco al GD30, pero el GD30 ya está prediciando 7,50, el GD29 en menos de 7, sí, de TIR. Con lo cual,
un poquito más de fuerza de este para acá abajo y el gobierno prácticamente estaría habilitado a realizar emisiones en el exterior a tasas razonables, ¿sí? Y nosotros pensamos que la estrategia del gobierno es seguir comprando dólares, seguir asegurando el pago de los cupones, ya todo un logro si está consiguiendo lo de enero del año que viene, lo cual le quitaría bastante presión al mercado cambiario en el 2027. eh, Porque estamos hablando que son aproximadamente 10.000 millones de dólares cada pago. Perdón, 4 El mil año por año, completo, el claro. año Sí, sí, completo. 10.000 el año completo, más o menos, sí. 4.000 y algo semestralmente, ¿sí? En esos pagos, ¿sí? Entonces, seguimos viendo un spread bastante interesante para jugar a la ley local. Ya vamos a mencionar un punto por lo cual creemos que esto va a traccionarse para abajo, sobre todo en la ley local, más que en la ley internacional, que es la verde. Sin lugar a dudas, ahí para los más optimistas siempre el tramo largo y el tramo local por sobre el internacional. eh, y pensamos que no va a tener problema el gobierno en ir sumando licitaciones de AO27. Los depósitos en dólares están casi en máximos. Hay muchas colocaciones provinciales y corporativas en el exterior. Muchas se hicieron allá por la semana, el principio de noviembre, prácticamente la misma semana en donde las elecciones fueron favorables para el gobierno, salieron. Em, a colocar deuda. Hay mucho de eso, hay que ver cómo fluye el tema de los RIGI, cuánto puede empezar a ingresar por ahí, pero creemos, y con un factor más, que ahí lo vamos a ver más adelante, pensamos que el riesgo país puede comprimir bastante, ¿sí? Entonces, acá hay un potencial, nosotros también creemos que quizás para las armas un poco más agresivas, casi a la misma duration, ¿sí? De una L29, eh, es mucho el premio entre estas dos curvas, pero bueno, es el efecto político. Ahora, asegurando pagos, tres pagos más de capital e intereses, esto debería, sin lugar a dudas, ir a comprimir, a buscar lo que está rindiendo el AO27. No digo que va a llegar a ese nivel tan bajo, pero sin lugar a dudas va a traccionar para abajo. Obviamente, cuestión de paciencia. Para lo que es el tramo SER, un poco lo que decíamos, acá el bono este, el de mayo, el que vence en mayo, lo vemos un poco caro, con rindiendo inflación negativa, ¿sí? A ver, si es inflación negativa, me conviene ir al banco a hacer un plazo fijo UVA. Ahora, el problema que tengo en el plazo fijo UVA, que me lo van a tirar a 90, 180 días, con lo cual ya me vengo más por acá, y quizás ahí ya me conviene un bono un poquito más largo que me va a dar inflación más 5 en vez de inflación más uno o inflación más cero. Nosotros, esto que ya está en negativo, no nos gustan, salvo por ahí para hacer el cálculo y arbitrar tasa, nada más. Sí nos gusta bastante más, Fran, el ser en el tramo medio. Sí, ahí es donde quizás tenemos más posibilidad de comprimir, ¿no? Eh, eh, digamos que similar con el tema de la parte en dólares, ¿sí? Si comprime uno, debería comprimir la otra, y ahí es donde más podemos llegar a ganar, ¿sí? También con rendimientos sobre la inflación más cercanos a 6 7, ¿sí? 8 en algunos casos más largos, pero bueno, quedémonos en la parte media que está entre 6 y 7. Y bueno, ahí vemos un poquitito más de color, ¿sí? Un poquitito más de sazón para poder ir a esta parte. Y bueno, sobre todo por todo lo que veníamos hablando recién, ¿no? Arrancamos diciendo que la inflación venía un poco complicada o no como querría el gobierno que vaya. Entonces, bueno, posiblemente tomar cobertura sea oportuno. Sí, ahí quizás también un poco para los que puedan estirarse hasta marzo del 2027 mejor. Tenemos inflación más algo, nos puede dar también un poco de cobertura ante algún shock externo adicional. Hay que ver cómo evoluciona la situación internacional para ver también cuánto más nos puede pegar, aunque si uno mira el carry ha seguido funcionando, esto en algún momento hubiese volcado en el sentido de que se hubiesen desarmado todas las posiciones de carry, pero hasta ahora no, hasta ahora el esquema viene soportando bastante bien. Un tema no menor han sido las lluvias han sido bastante abundantes, ya han ayudado a suplir un poco el, el déficit
hídrico que hubo entre parte de enero y parte de febrero. Así que eso también mejoró un poco los pronósticos de cosecha que venían más caídos, más golpeados. Así que, bueno, desde ese punto de vista quizás el carry tenga más vida o pueda tener un golpe más suave. Si esperamos en algún momento inversores buscando dólares, pero nada disruptivo, por lo menos hasta ahora. ¿Sí? Aunque no está de mal que los que han venido haciendo carry desde allá del mes de septiembre, octubre, hasta ahora que han tenido fuerte ganancia en dólares, estén habilitados a dolarizar parte de esa ganancia. Y por último, para terminar la parte de posicionamiento, bueno, lo que decíamos, quizás acá, Fran, el tramo más corto es un poco más optimista, ¿sí? Lo que es a mayo, 250 promediando. Yo creo que con la inflación de ayer puede ser que veamos alguna especie de caída en el precio de estos títulos, buscando una mayor rentabilidad, ¿sí? Quizás volando hacia otros instrumentos. Después quizás vemos un poco más de normalización. Y a mí, particularmente, el que más me gusta en este tramo es el de enero, que yo creo que acá 2,50 enero es como el punto óptimo, ¿sí? Para ir a tasa fija siempre y cuando pueda extender esa duration. Ya después el mercado me parece que tiene números más correctos para estos bonos. Sí, sí, pareciera que volatilidad de la parte corta va a seguir, sí. Ayer cayeron un poco las letras, sí, cayeron un poco las letras con el dato de la inflación. No voy a decir luego del dato con inflación por lo que hablábamos recién, no fue tan luego. Hubo Sí, una parte que fue antes, así que quizá bueno, con el dato de la inflación se cayeron un poco toda la curva mientras ganaba el ser, la parte de tasa fija se veía obviamente golpeada. Pero bueno, esa volatilidad quizás tenga algo más, ¿sí? Quede un poquitito más de eso dando vuelta, pero en principio sí vemos quizás algo conveniente, eh, digamos que pasar la inflación. El otro día lo veíamos con una inflación esperada en el 26 del 25%. Tenemos 7 puntos de margen más o menos, la letra estaba rindiendo 32, sí, anual. Entonces teníamos un poquitito más de margen, quizás mm, por sobre el ser, si esperábamos que la inflación diera 25. Bueno, ahora vamos a tener que quizás recalcular, después de lo de ayer, recalcular un poco los números, pero bueno, también considerar que las letras obviamente bajaron un poquito de precio, el rendimiento subió, así que quizás compensamos por ese lado. sí, hay un comentario, volvemos al tema de la inflación, que es como algo recurrente en la mente de uno, que vos mencionabas el tema de la carne y del gran impacto que tuvo. Cuando hay situaciones de sequía, en el corto plazo el precio de la carne tiende a bajar. Y eso es porque no hay cómo alimentarla, o resulta muy caro alimentar el ganado y va a faena. Cuando comienzan las lluvias, no se faena, sino que va a engorde para poder obtener un mejor rendimiento. Entonces el precio de la carne de corto plazo empieza a subir. Probablemente también en el mes de febrero tuvimos algo de ese impacto. Sí, comentario que se me vino ahora mientras vos mencionabas, Fran, lo del tema de inflación. Así que, bueno, Sí, acá a hay verlo. miles de factores. Sí, 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 no ha sido tan fácil y a veces lo que es bueno termina no siendo tan bueno, pero bueno, eh, pensamos que el proceso, la macro sigue ordenada hacia un proceso de desinflación más rápido o más lento. La macro está ordenada y orientada a eso, ahí no vemos un mayor inconveniente, como tampoco vemos un inconveniente en cuanto a los dólares que va a recibir el país, o sea, digamos como que todos los factores están alineados para que sea todo estable, ¿sí? Y después lo que se viene hacia el mes de febrero, y esto sí es muy importante, el Fondo de Asistencia Laboral, que estableció la ley de reforma laboral. Esto porque es muy importante, porque para nosotros es un ensayo previo a lo que pueden ser los regresos de los fondos de pensión. Acá va a ir mucho dinero que ya de los aportes que hacen las empresas, que iba al ANSES o al SIPA, y van a ir a estos fondos, ¿sí? Parecido a los fondos de los gremios de la construcción, pero mejorados, administrado por gestoras de fondos.
En lo que es el Fondo de Asistencia Laboral todavía falta mucha legislación, desde el Poder Ejecutivo hasta lo que vaya a determinar ARCA, ARCA ANSES, Banco Central y Comisión Nacional de Valores. Pero para darnos una idea, ¿sí? Los fondos de asistencia laboral van a estar tienen el objetivo de financiar las indemnizaciones. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es que una empresa pueda ir dentro de los aportes que ya está realizando, ir formando un colchón que va a tener un destino exclusivo, ¿sí? Fijo, ¿sí? Pero va a ser una parte, como ahí dice la presentación, de su patrimonio que va a ser inembargable, si tiene una afectación específica, o sea que no podría esto caer en concurso o en quiebra, sí, sino que es justamente para financiar las indemnizaciones por despido, lo cual es un ahorro bastante importante para las empresas y lo cual esto va a ser una cantidad de dinero muy importante volcada al mercado de capitales, al financiamiento del sector productivo. Todavía falta ver qué es lo que van a poder comprar estos fondos de asistencia laboral, sí, estos fondos de cese laboral, pero como para darnos una idea de lo que el 1%, ¿sí? Como alícuota, ¿sí? De las grandes empresas va a ir a este fondo. De las pymes, el 2,5% del salario, ¿sí? Es el 1% del salario. O sea, si yo hoy tengo que pagar las contribuciones patronales, bueno, un, el 1% de la nómina salarial va a ir a este fondo, ¿sí? Lo deduzco del 931, o sea, de las contribuciones patronales, y eso va a ir a este fondo. Se estima más o menos unos 5.000 millones de dólares anuales, ¿sí? Que va a verse volcado a estos fondos de ahorro. Entonces nosotros acá vemos dos cosas. Por un lado, Frank, como veíamos recién, que acá las tasas, si esto empieza a entrar periódicamente al mercado, las tasas van a colapsar y en función de los instrumentos que se puedan elegir, y también suponemos que el riesgo país, o por lo menos esta divergencia entre la curva ley local y ley internacional, también puede llegar a ver, no digo desaparecer, pero sí a verse en mínimos. Sí, lo hablábamos y el denominador común de todos con el que hables esto es que no tenemos la profundidad de mercado suficiente para recibir semejante cantidad de dinero, ¿no? El mercado argentino, ya lo sabemos, un mercado chico, que no está acostumbrado a los fondos de pensiones, ¿sí? Recordemos que en el mundo los fondos de pensiones son básicamente el mercado, eh, eh, Mm. digamos, manejan gran parte del volumen del mercado. Un fondo de pensión en Estados Unidos manejan miles de millones de dólares, ¿sí? Y parte de eso es lo que nosotros no tenemos, ¿sí? ¿Es sano tenerlo? Sí, sería espectacular tenerlo. Eh, pero bueno, este sería el primer approach y el primer approach va a generar algún sacudón, ¿no? No va, no vamos a tener instrumentos. Probablemente estos fondos, lo hablábamos, no pueden tener todo cargado en acciones, ¿sí? No, no es el objetivo del fondo ese, ¿sí? Sino mantener el capital, ¿sí? Hacerlo crecer poquitito, pero digamos que es mantener capital. Entonces, las posiciones de acciones eran pocas y no tenemos tantas letras y no tenemos tantas ONs en pesos, ¿sí? No tenemos tantas opciones para que todos estos fondos vayan. Entonces, bueno, algo ahí va a tener que armarse, sí, quizás sea una buena oportunidad para las pymes para empezar digamos, a plantear una obligación negociable, ¿sí? Si lo pudieran llegar a hacer. Em, posiblemente, eh, eh, posiblemente sea algo que se pueda ir viendo. Pero bueno, más allá de esos pormenores, sí va a ingresar mucho dinero que a día de hoy no sabríamos dónde va a parar. Entonces, va a ser importante estar pendiente de esto y sí, las tasas, sobre todo de bonos en dólares y las tasas digamos, la tasa fija le debería pegar bastante. Sí, acá los primeros 6 meses, estamos hablando de unos 5.000 millones al año, está bien, habría que contar.
aguinaldos, estamos hablando de un flujo mensual significativo, ¿sí? También considerar que los primeros 6 meses no se va a poder utilizar, ¿sí? Para esperar a capitalizar. Yo creo que más de uno lo va a ir a utilizar en cuanto pueda para hacer frente algún despido que tenga, Pendiente. pero pendiente, exactamente. Pero a ver, también pensamos que puede aumentar un poco el tema de aportar, de los aportes eh, del 931 de las cargas y contribuciones a la seguridad social, porque este fondo ayuda, ¿sí? Justamente uno piensa en casos que conoce de empresas que han debido echar personal y hacerse cargo de las indemnizaciones. Bueno, acá va a haber una parte. Si yo fuera un gestor de estos fondos y quisiera dormir completamente tranquilo, me compro toda la curva que ajusta por inflación, toda la curva, porque básicamente yo acá lo que tengo que cubrir, yendo a lo que vos decías, Fran, de las acciones. Todavía no está la legislación sobre qué van a poder comprar estos instrumentos, pero yo comprando ajuste por inflación y sabiendo que los sueldos van a subir más o menos la inflación, estaría bastante cubierto, sí, le estaría dando un buen rendimiento en términos reales al fondo, de manera que el empresario que deba rescatar una parte para pagar una indemnización esté medianamente cubierto, por lo menos en series largas de tiempo. Sin lugar a dudas, ahí vemos que pensamos que va a ser un mix, pensamos que se van a poder hacer instrumentos PYME, bonos soberanos en dólares. Vemos más fuerte la participación de la renta fija por sobre la renta variable. Es razonable, no es un fondo de pensión, como vos decías, Fran. Entonces, bueno, creemos que esto también va a ayudar a que las condiciones de crédito sean más laxas hacia el segundo semestre, sin lugar a dudas. Em, lo vemos como bueno, vemos que esto también va a ayudar al gobierno al roleo de su deuda, porque en principio no hay muchos instrumentos y eso es lo más rápido que hay. Pero bueno, va a ser un tema todavía para seguir de cerca y analizarlo a medida que se conozcan más detalles regulatorios. Por lo pronto en la presentación ustedes lo pueden tener, cualquiera que esté interesado nos puede contactar y le suministramos la información. Las gestoras se están moviendo mucho con respecto a esto. Y para ir terminando ya por la hora de manera rápida, lo que está pasando en el exterior se llama volatilidad. Los activos financieros, fíjense la línea gris, que es la plata, experimentó un pico y ahora viene teniendo estas subas y bajas tan explosivas, el oro un poco más tranquilo. El precio del crudo, sí, bastante más arriba. eh, En términos de un año, sí, el Brent está 40% más arriba que hace un año. Cuando veníamos más bajo que hace un año, la soja 20%, el cobre, bueno, también viene lateralizando con mucha volatilidad, acá pueden ver estas subas y bajas. Pensamos que el mercado va a seguir así, es clave monitorear eh, qué va a pasar con los niveles de tasa, con la inflación norteamericana. Lo que hay detrás de estos movimientos es a mediano plazo más inflación, menos posibilidad de baja de tasa y los activos financieros empiezan a sufrir. Fíjense que el S&P viene con un sesgo bajista. Si esto lo abriéramos por rubro, veríamos todos mucho más amplificados, ¿sí? Sector tecnológico un poco más bajo presión, y pensamos que este escenario un poco va a seguir hasta ver, la semana que viene se reúne el comité de la Fed a ver qué piensa hacer con la tasa, cuáles son los datos de inflación que se vienen anticipando y cuál va a ser un poco el nivel de actividad y desempleo que se viene mostrando. En estos contextos, datos macroeconómicos malos de Estados Unidos en el corto plazo pueden ser buenos datos porque ayudarían a la previsión de bajar la tasa y eso darle un poco de aire a las acciones, pero eh, a mediano plazo habría que ver cómo evoluciona el crecimiento global. Un punto importante con respecto a petroleras, sobre todo las locales. Seguimos siendo optimistas con las petroleras locales. Ponemos Vista, YPF y Pampa, pero en un reporte del grupo financiero AdCap daban algunos números interesantes. Posibilidades de alza para esas tres, Pampa, YPF y Vista, cercana al 40% anual en dólares.
aunque algunas, como Vista, por ejemplo, ya tiene vendida toda su posición de crudo del primer trimestre, con lo cual un crudo a precio más alto recién le va a impactar en el segundo trimestre, que lo deberíamos ver en el balance que vamos a conocer recién en el mes de julio o agosto. Quizás por eso algunas no han tenido un, un movimiento tan explosivo. Pampa, su división de petróleo de crudo es menor, representa menos del 20% de sus ingresos y ya lo tiene vendido todo el año. Con lo cual, Pampa no va a obtener un beneficio adicional por la venta de crudo a estos precios porque ya lo vendió. Sí, YPF sería el que más lo puede llegar a capitalizar, aunque hay que ver bien el balance y los números que termine presentando. Por ahí puede ser el que más lo capitalice. Por el resto, quizás si no se han movido, es porque Pampa trabaja con su producción muy vendida por contratos, sí, anticipadamente. Vista lo hace. Hola, no sé si se me cortó a mí. Le venden el 70% de los que no vemos el boom que teníamos, que vemos en el precio del crudo, es un poco por esto. Quizás era más, no sé si se está escuchando bien, quizás era un factor más favorable para el crudo que para las petroleras. Y acá es donde vemos que invertir en petrolera no es lo mismo que invertir en crudo. Hay que ver las posiciones comerciales de contrato y técnicas de cada una. Aún así, seguimos siendo optimistas y constructivos con estas empresas del mercado local. Entonces, por ahí que suba el crudo por un shock de oferta es un poco complicado porque nos puede poner en un problema de crecimiento y afectar a toda la economía. Veremos cómo sigue, Fran. Sí, bueno, nada, prestar atención, sí, tratar de estar un poco encima, sí, para ver cómo termina de evolucionar todo. Porque bueno, se ve complicado, se ve complejo. eh, y digamos que la única alternativa que tenemos o lo que nos queda, las soluciones no les vamos a poder dar, ¿sí? A esta gente que se anda tirando misilazos. Así que bueno, lo que nos queda de nuestro lado es bueno, ver cómo termina de evolucionar y bueno, tomar las mejores decisiones posibles con respecto a eso. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este break. Y bueno, los esperamos el próximo viernes para analizar la realidad económica y financiera del país y del mundo. Muy buen fin de semana para todos. Buen fin de semana para todos, que estén muy bien.